El Nahual del psiquiátrico. Ciudad de México, maravilla histórica, lugar de sangrientas guerras, pero también de gestos de bondad inmensa. Está dentro del top 10 de las mejores ciudades para vivir en Latinoamérica. Tiene muchos edificios con gran valor histórico, pero también existieron lugares en los que se llevaron a cabo barbaries de magnitudes inmensas. Uno de estos edificios, que por suerte fue destruido hace años, estaba ubicado a un costado de la Avenida Insurgentes, una clínica psiquiátrica, pero no cualquier clínica. Se trataba de la más temida de todas, la Clínica San Rafael. Ese lugar era terrible, lo puedo asegurar, yo trabajé ahí. Fungí como médico por un tiempo y me tocó ver cómo prácticamente todos mis compañeros eran corrompidos por el ambiente tan tétrico del lugar. Yo siempre me mantuve al margen de todas esas prácticas. Me mantenía ocupado tratando de sanar a mis pacientes en lugar de hacer experimentos con ellos. Les juro que no estoy exagerando cuando les digo que llegué a ver cómo internaban a personas sanas, y lo que hacían con ellos era tan fuerte que en tan solo 2 días perdían por completo la cordura. Todo el tiempo había gritos. Cuando recién entré, yo preguntaba qué era lo que pasaba, y mis compañeros me decían que eran tratamientos experimentales, pero la última vez que pude estar presente en uno de esos supuestos tratamientos experimentales, me di cuenta que lo que les hacían a los pacientes eran torturados con procedimientos que parecían rituales o exorcismos. Cabe aclarar que ese centro psiquiátrico no lo dirigía el gobierno, tampoco le pertenecía a una empresa privada. Era un grupo de religiosos los que estaban detrás de semejante complejo. También me gustaría mencionar que, supongo yo, que debido a las vibras, pasaban cosas paranormales en las instalaciones. Por ejemplo, una de las más comunes es que había una sombra que recorría la clínica. Yo llegué a ver cómo esa sombra se metía en una de las habitaciones de los internos. Dejé la psiquiatría luego de mi estancia en ese sitio. Nunca quise volver a saber nada, porque, adicional a todas las cosas horribles que pasaban ahí dentro, mi último paciente era en verdad sombrío y escalofriante. Tenía una condición de la que en aquel entonces no se sabía mucho. La única forma de obtener la poca información que existía era leer publicaciones en inglés. Les voy a contar esta historia como yo la experimenté, con los términos que yo conocía. Al día de hoy estoy muy desactualizado en el tema. El paciente llegó ahí porque su familia movió sus influencias para que no entrara a prisión. Él había matado a una persona, un niño. Le dio una muerte tan horrible que no vale la pena mencionar. La familia alegaba que él no era un criminal, sino que tenía un problema en su cabeza, que no estaba bien de sus facultades y querían que recibiera tratamiento. Desde la primera sesión detecté que en efecto el paciente no estaba bien. Luego de varias sesiones llegué a la conclusión de que su mente estaba fragmentada. Mi diagnóstico fue que el paciente presentaba un cuadro de trastorno de personalidad múltiple. Jamás había llegado un caso de esa índole a la clínica. Yo informé a los religiosos y debido a la naturaleza del trastorno, los religiosos interpretaron que en realidad lo que el paciente padecía era una posesión demoníaca múltiple. La primera intención fue hacerle uno de esos rituales, pero me opuse. Solicité que me dejaran tratarlo, que si no daba resultados, lo dejaría a su disposición sin replicar. El primer día que inicié el tratamiento, comenzaron las cosas extrañas. Para empezar, logré obtener el nombre de la segunda personalidad, el Nahual. El paciente decía que su padre había hecho un pacto con el diablo a través de una bruja y que lo había ofrecido a él como pago. Su madre estaba aterrada de la situación. Entonces, cuando llegó el momento de pagar, fue su propia madre la que lo llevó con la bruja, y ésta le había hecho un ritual en el cual le metió el espíritu de un nahual. El paciente decía que ese nahual fue creciendo dentro de él durante años. Al principio no se transformaba, pero comenzó a tener comportamientos cada vez más agresivos. La primer víctima fue su mascota, un perro. El paciente tenía alrededor de 13 años cuando lo mató. Él decía que podía entender a los perros y que ese animal lo estaba molestando.
Se enojó tanto que agarró una piedra y golpeó a su mascota hasta que dejó de moverse. Lo que más le llamó la atención fue que ni su padre ni su madre lo regañaron. Era como si supieran que el nahual se estaba apoderando de él. Su siguiente víctima fue su hermano menor. Eso había ocurrido unos meses antes de que fuera internado con nosotros. El paciente decía que, luego de eso, sus padres tuvieron que encadenarlo y sujetarlo con grilletes en su cuarto, porque, después de su hermano, fue precisamente debido a que probó la sangre que empezó a tener ligeras transformaciones parciales. Y durante esas transformaciones, el paciente perdía su memoria mientras el nahual tenía el control sobre su cuerpo. Poco tiempo después, el miércoles 5 de agosto del 2009, según el paciente, sufrió una transformación parcial mayor. Fue suficiente para que pudiera liberarse de las cadenas y los grilletes. Salió al patio, brincó a la casa del vecino. El hijo del matrimonio estaba jugando afuera y ahí fue que ocurrió la desgracia. Yo aún conservo todas las notas que hice sobre ese paciente y las veo de vez en cuando. Hace poco precisamente estaba viendo y una de mis primeras deducciones fue que la supuesta bruja había practicado un ritual muy invasivo y traumático para el paciente, que en ese entonces apenas era un niño. Ese evento dejó secuelas graves en el paciente y su mente. Con tal de encontrar una manera de protegerse de esas terribles memorias, creó una personalidad agresiva que fuera capaz de proteger al huésped en caso de estar expuesto a alguna otra situación como la del ritual. Entonces, con el avanzar del tratamiento, surgió algo que jamás me esperé. Atestigué cómo el paciente cambió de personalidad. Yo estaba en sesión con él, hablando sobre el incidente que lo había llevado a internar, buscando alguna forma de que recordara algo, cuando de pronto se quedó paralizado. Dejó de parpadear, dejó de respirar. Yo me alarmé y entonces volvió en sí, pero ahora era otra persona. No se trataba del nahual. Desde su expresión, noté que se trataba de alguien tímido. Yo le pregunté quién era y me respondió con una voz que nada tenía que ver con la del huésped. Era un niño con el que yo estaba hablando en ese momento. Era una tercera personalidad. Y hablando con él, resultó ser el niño que el nahual había asesinado. La conversación se tornó espeluznante, porque esa personalidad del niño sabía todos y cada uno de los detalles de la vida del niño real. Conocía los nombres de los padres, tenía recuerdos de navidades y cumpleaños. Sabía todo. Eso pudiera tener sentido si el huésped hubiese tenido una relación extremadamente cercana con su víctima. Y aún así, sería muy complicado tener esa cohesión de recuerdos. Literalmente, me sentía como si estuviera hablando con un muerto, porque yo había leído el expediente de ese niño. Parte de mi trabajo era intentar averiguar por qué el huésped podría haber tenido motivos para matar a ese niño. Lo que más me ponía incómodo era que la personalidad del niño estaba consciente de que había muerto. Era algo escalofriante. La personalidad del niño me agarró confianza. Se empezó a manifestar cada vez con mayor frecuencia, hasta que una tarde, mientras estaba en tratamiento con el huésped, sus ojos, de la nada y de forma repentina, se pusieron en blanco. La expresión en su rostro se endureció y su postura cambió de tal forma que parecía ser más alto. Yo sabía lo que eso significaba. El nahual estaba por hacerse presente. Mi información sobre esa personalidad se limitaba a solo lo que el huésped y el niño me habían contado. Pero esa poca información era más que suficiente para saber que yo no quería estar frente al nahual. Salí de la habitación y me quedé observando desde fuera. Cuando el nahual completó su manifestación, corrió y trató de derribar la puerta. Recuerdo que mientras corría, soltaba mordidas al aire. Jamás había visto algo igual. Ese nahual, en verdad, parecía un animal salvaje. Solo le faltaba estar todo cubierto de pelo. Muy a mi pesar, tuve que solicitar el uso de choques eléctricos para controlar al nahual. Yo no podía permitir que los del clero lo vieran así, porque entonces no podría hacer nada para evitar que le hicieran uno de sus exorcismos, o peor aún, que lo mataran como lo habían hecho con otros pacientes que eran incorregibles y peligrosos.
El personal tuvo que utilizar el triple de carga eléctrica. Luego de ese episodio, el niño dejó de manifestarse. Yo dejé pasar algunos días, y cuando esos días se convirtieron en semanas, entonces le pregunté al huésped sobre qué era lo que pasaba con el niño. Me dijo que el niño le tenía mucho miedo al nahual y que prefería estar escondido porque el nahual podía llegar en cualquier momento. Le pedí al huésped que me dejara hablar con el niño. Él me dijo que podía traerlo para que se hiciera presente, pero que no iba a servir de nada, porque el niño no hablaba cuando el nahual estaba cerca. El niño se quedaba en silencio para no revelarle al nahual su ubicación. Ese paciente era algo que parecía de otro planeta. Su caso era demasiado complejo y muchas veces me daba miedo entrar a su habitación. Con el avanzar de las sesiones, yo trataba de convencer al paciente que ese nahual no tenía nada de paranormal. Le dije que yo lo había visto y que simplemente se trataba de un hombre muy enojado. El paciente insistía en que yo no debía decir esas cosas, porque era como si me estuviera burlando del nahual, y eso definitivamente no le iba a gustar. Yo ignoré las advertencias del paciente hasta que, la mañana del domingo 27 de junio del 2010, llegué a la habitación del paciente para hacerlo de rutina, y encontré una escena difícil de digerir. Nada más al abrir la puerta, vi que en la pared frente a mí estaba dibujado con sangre un gigantesco pentagrama. Había otros dos en las paredes laterales, uno en el suelo y otro más en el techo, todos dibujados con sangre. El paciente estaba arrinconado en una esquina. De inmediato lo revisé en busca de su herida, pero no tenía ni una sola. Le pedí una explicación y me dijo que había sido el nahual. Le creí, pero yo quería saber de dónde había salido toda esa sangre. Él me lanzó una mirada de terror y me dio un número de habitación. Pedí apoyo al personal. Cuando llegamos a la puerta, estaba bien cerrada. Eso me tranquilizó un poco, pero al abrirla, encontramos una escena dantesca. Aquello había sido una carnicería brutal. Un rastro de sangre iba desde el cadáver hasta una pequeña ventana. Ninguna persona cabía por ahí. Todos sabíamos que debíamos manejar el asunto con completo hermetismo. No se podía saber. Yo me limité a volver con mi paciente y exigirle una explicación. Él me dijo que me lo había advertido, que yo había provocado al nahual por insistir en repetidas ocasiones que solo se trataba de un hombre muy enojado. No me hacía sentido lo que estaba escuchando, y le pregunté cómo era que el nahual se había salido para ir hasta la otra habitación. Me respondió que salió por la pequeña ventana y se movió por los techos. Yo le insistí que eso no podía ser, que ninguna persona cabía por esas ventanas. Entonces, él me miró muy serio y me dijo algo que jamás he podido sacar de mi cabeza. Tienes razón, ninguna persona cabe por ahí. Pero el nahual no es una persona. Siendo totalmente honesto, fue luego de ese terrible suceso que comencé a considerar que posiblemente sí había algo paranormal detrás de lo que estaba pasando con ese paciente. Impulsado por mi curiosidad, en las sesiones posteriores, empecé a preguntarle al paciente sobre la bruja, el pacto con el diablo y el ritual. El paciente se mostraba reacio. Aún así, lo presioné. Mi intriga era más grande que mi profesionalismo. Cada que yo forzaba la línea del tratamiento para que el paciente me diera más información, obtenía datos, pero eran datos sueltos y me tocaba a mí armar el rompecabezas. Les compartiré mis conclusiones. Todo comienza con el abuelo. Ese señor, en un viaje que hizo a San Luis Potosí y que llevaba a su esposa e hijos, entre ellos el padre del paciente, sufrió un ataque presuntamente por varias brujas. En ese altercado, una de las brujas terminó siendo arrollada por el vehículo. Esta, ya moribunda y con venganza, lanzó una maldición sobre el primogénito, que era el padre de mi paciente. Se supone que la bruja les dijo que él moriría en cuanto cumpliera 30 años. En ese momento, el padre de mi paciente tenía alrededor de 15 años. No faltaba mucho. Por eso, el abuelo pasó años buscando una forma de liberar de esa maldición a su hijo.
hasta que una bruja le ofreció una solución. El padre de mi paciente debía entregar su primogénito al diablo, y así la maldición quedaría anulada. Durante años, el abuelo trató de convencer a su hijo para que aceptara tener un hijo, al cual entregaría al diablo. Incluso arregló el matrimonio con la hija de un buen amigo suyo. El matrimonio acordado se llevó a cabo. La mujer se enamoró tanto de su esposo que estuvo de acuerdo en entregar su primer hijo al diablo. Y en cuanto mi paciente nació, lo llevaron con la bruja e hicieron el pacto. Hubo un problema con el hecho de que yo estuviera forzando al paciente a recordar. Empezó a mostrar un cuadro depresivo. Comía cada vez menos. Había días en los que no probaba bocado. Cuando llegó a ese punto, se me ocurrió intentar algo. Llevé de mi casa un poco de carne cruda. Fui hasta su habitación y dejé el pedazo de carne ahí. Él no reaccionó, pero en cuanto salí, pude ver que la expresión del paciente cambió a la que tenía cuando se convertía en el nahual, y sin moverse de su lugar, estiró uno de sus brazos para alcanzar la carne, y se la engulló sin siquiera masticarla. El nahual volteó a verme. Por un segundo creí que me iba a atacar, pero no. Esa personalidad entendió que yo estaba intentando salvar al huésped, y este no me atacó. Así pasaron unas semanas. El huésped no comía nada, pero el nahual lo mantenía con vida, hasta que una tarde el niño volvió a manifestarse. No hablaba porque no quería que apareciera el nahual. Ese tipo de comportamiento formaba parte de un cuadro de mutismo selectivo. Aún así, logré establecer una comunicación con el niño. Yo le daba dulces a cambio de que él me entregara un dibujo. Pasaron los meses y yo fui juntando esos dibujos. La situación y la ubicación de tales dibujos siempre eran diferentes, pero algo se repetía en todos. Un ser de 3 cabezas. Era la representación del paciente. Lo más peculiar es que la cabeza del huésped siempre la dibujaba triste. Tal como dije, el huésped estaba deprimido. La cabeza del niño tenía la boca cosida, y la cabeza del nahual estaba dibujada tal cual como una bestia, y siempre le dibujaba cosas arriba de la cabeza. Y yo analizaba más y más dibujos. Me di cuenta que esas cosas que el nahual tenía arriba de su cabeza eran alucinaciones. Eso, sumado al comportamiento extremadamente agresivo y letal, me daba un cuadro de esquizofrenia. Entonces, yo tenía un paciente con 3 personalidades. Cada personalidad tenía un padecimiento mental. Continué con el tratamiento por meses, hasta que un lunes 20 de diciembre del 2010 ocurrió un eclipse lunar total. Recuerdo perfectamente esa noche. Yo había planeado ver el eclipse con mi esposa, pero por cuestiones de trabajo tuve que quedarme en la clínica hasta tarde. Y el eclipse llegó. Salí al jardín para verlo. No quería perdérmelo. Y en cuanto el eclipse se formó en su totalidad, se escuchó un estruendoso rugido. Y al mismo tiempo, todos los internos empezaron a hacer mucho escándalo. Gritaban y aullaban. Aquello parecía una sinfonía demencial. Todo el personal que estábamos viendo el eclipse decidimos ignorar el ruido para seguir viendo el espectáculo. Pero luego escuchamos que algo reventó. Todos volteamos en todas direcciones porque no sabíamos de dónde venía el ruido. Yo y otros 2 pudimos ver cómo una criatura iba saltando por los techos. Inmediatamente le dijimos a los demás que voltearan, pero nadie más alcanzó a mirar. Todos volvimos adentro para revisar las instalaciones. Fuimos de área en área y de habitación en habitación, hasta que llegamos a la habitación de mi paciente. Al abrir la puerta, no estaba. La pequeña ventana estaba rota. Buscamos al paciente por todos lados, pero nunca apareció. Al principio, me negaba a la posibilidad de que el paciente en verdad se hubiera transformado en un nahual, pero al parecer, esa es la única explicación, porque el paciente no pudo haber desaparecido de la nada. Yo me obsesioné con ese caso. Leí y releí mis notas una y otra vez, buscando alguna explicación racional que no involucrara a un nahual de forma literal. Pero la mayoría de los datos apuntaban a lo sobrenatural.
Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.